Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Una vez más le damos la bienvenida a Despertar con la Verdad que Sana. Este programa ha venido hasta usted por mucho tiempo trayéndole un mensaje de Dios que realmente nos renueva, nos transforma y nos hace ver qué propósito tenemos en la vida. Muchas veces queremos informar a Dios de todo lo que nos falta, de todo lo que no tenemos, de lo que carecemos, de qué mal nos han hecho, qué mal nos han tratado en la vida. Pero es importante reconocer primero que nada qué infinitamente grande es nuestro Dios. Y cuando lo hacemos así nos damos cuenta que tenemos algo por qué agradecer a Dios. No le vamos a hacer una lista de peticiones a Dios, sino vamos a hacer una lista de todo lo que tenemos. No importa qué poco sea, en este momento, Dios nos va a enviar lo que necesitamos. Y a cada momento así es. Así como nos envía la luz del sol, nos envía la lluvia, también nos envía la provisión que necesitamos, la protección y la salud. Tenemos ilustraciones en la Biblia que realmente se han demostrado por tantos y tantos años cuando Jesús aplicaba la ley de Dios para sanar. Esa ley de Dios la aplicó para multiplicar los panes y los peces. Lo vemos también desde antes en el Antiguo Testamento, como hay también la provisión que viene de la mujer viuda que no tenía para comer, que se iba a dejar morir porque realmente había una sequía muy grande. Y como no había nada que comer, había decidido dejarse morir porque no tenía realmente ni siquiera cómo encontrar un poquito para alimentar a su hijo. Bueno, usted va a encontrar en la Biblia la fuente de la provisión. Y también unido a este libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el cual aparece ahí en la pantalla, se va a dar cuenta que va a encontrar la respuesta a su necesidad, la respuesta a todo lo que usted estaba pidiendo. En lugar de informarle a Dios qué grande es su problema o informarle a Dios qué terrible es el diagnóstico que le dieron, vamos a empezar a reconocer qué tan poderoso es Dios para sanarlo, para traerle la provisión que usted estaba buscando. Y en este momento también tenemos la compañía muy agradable de una persona que nos ha acompañado en la radio, que ha estado con nosotros por ya varios años, y vamos a escuchar también mensajes muy bonitos de ella. Se llama la doctora Concepción Álvarez García, que está con mucho gusto ahora aquí con nosotros en San Francisco, compartiendo momentos de su vida que la han llevado a acercarse más y más a Dios. Así como yo también cuando conocí la ciencia cristiana, realmente dejé muchas cosas atrás. Todos en la ciencia cristiana, cuando conocemos a Dios correctamente, nos disponemos a dejar lo viejo por lo nuevo. Así que es lo que vamos a recibir. En el libro de Ciencia y Salud también encontramos un pasaje maravilloso que nos dice: alegría de abandonar las falsas señales del camino y regocijo al verlas desaparecer. Cuando hacemos eso, cuando nos regocijamos a dejar lo viejo atrás, entonces estamos listos y realmente receptivos para que Dios nos llene de bendiciones. Bueno, en este momento estamos aquí en San Francisco trayendo este programa de una bendición muy grande. Una bendición que usted ha sentido, que yo también he sentido en mi vida. Creo que es muy importante que podamos compartir con las personas que se conectan con nosotros con regularidad. Nos esperan porque saben que hay un mensaje que estaban buscando. Yo creo que nadie se conecta con nosotros por casualidad. Y yo también siento que nos conectamos usted y yo con Dios porque lo estábamos buscando verdaderamente. Y Él nos estaba buscando antes, ¿no? Así es, yo creo que algo de lo más importante que hay que recalcar es eso, esa búsqueda del ser humano de encontrar algo diferente en su vida, de encontrar algo superior al ser humano, no tocar la puerta equivocada como lo hicimos durante un tiempo. Al llegar al conocimiento de la ciencia cristiana, cuando nos encontramos con el libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que es lo que nos lleva a conocer realmente qué es la ciencia cristiana, nos damos cuenta de que nuestra vida ha cambiado completamente. Cuando tenemos ese conocimiento, y ese conocimiento real, esa comprensión que antes no teníamos. Al empezar a escudriñar página por página
el libro de Ciencia y Salud, nos damos cuenta que nuestra vida no puede ser la misma, siempre hay un antes y un después. Yo de manera muy personal lo comento. En mi vida hay un antes y un después de haber conocido la ciencia cristiana, y ese antes de tristezas y de, no sé, desasosiego, cesó al conocer la ciencia cristiana. Es maravilloso porque creo que muchas personas están sintiendo ese estado de desesperación, posiblemente de falta de siquiera de creer que haya una respuesta en la vida, ¿no? Yo la tuve. Y creo que muchos de nosotros lo hemos tenido y las personas que nos ven también posiblemente han encontrado. Y yo creo que es el momento de tornar a Dios. Y como usted me decía, cuando tornamos a Dios, encontramos la ciencia cristiana, vemos que hay realmente una respuesta porque Dios nos estaba esperando, ¿no? Con los brazos abiertos. Y aceptar esa respuesta que encontramos y vivirla, disfrutarla. Es algo maravilloso poder entender, poder comprender que nuestra mente ya no está en el estado en el que estaba, sino que ahora tenemos un estado mental elevado a lo espiritual y que lo podemos vivir todos los días. En cada página de la Biblia y del libro de Ciencia y Salud, que conjuntamente los leemos, encontramos la verdadera vida. Y cuando nos conectamos con Dios, entonces encontramos el camino que nos lleva al propósito por el que llegamos a esta experiencia, ¿no? Y este propósito está bien definido ya en nuestra vida. Ya no andamos dando tumbos, ya sabemos perfectamente cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros es maravilloso, es vida, pero vida plena, vida real y verdadera. Y realmente en ese propósito de Dios, usted no tiene que carecer de nada, ni siquiera de salud, ni siquiera tampoco de una provisión, ni de amistades, ni de un lugar donde vivir, porque Dios nos está preparando día a día pues la provisión que necesitamos, ¿no? Lo vemos en muchas personas cuando están careciendo, pero no salen a buscar lo que Dios ya les está dando, ¿no? Tenemos que ver nosotros que es el momento de decir ahora mismo que Dios está con nosotros y reconocer la presencia de Él en el corazón, ¿no? Y algo que nos enseña también el libro de Ciencia y Salud es reconocerlo en el corazón y en nuestra mente, porque el libro de Ciencia y Salud nos dice en una parte, ha llegado la hora de los pensadores, del verdadero pensar, del verdadero sentir, de la comprensión de quién es Dios, de cómo es Dios y qué tan grande es el amor que Él tiene para nosotros, que transforma completamente nuestra vida. Él es nuestro proveedor, es nuestro hacedor y sabemos que es el alto refugio donde nosotros podemos estar y encontrar toda la tranquilidad que antes no teníamos. Sí, me parece muy importante ese pasaje de la Biblia que dice, Dios es mi amparo y fortaleza, y pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Lo que nos dice este pasaje del Salmo 46 es que si confiamos en Dios, si conocemos a Dios, todo se abre. Un camino que usted no había conocido, una puerta que no había conocido, se le va a abrir. Una persona que le va a guiar, que le va a dar la mano, la compañía que necesitamos, posiblemente un nuevo trabajo, qué sé yo, un nuevo lugar donde vivir. Ya no tenemos que ir como los viajeros en el desierto, buscando de un espejismo a otro, o cuando los israelitas venían tratando de salir de la esclavitud. Tenían que sacar la esclavitud de su mente, ¿verdad? Era lo más importante, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando llegamos al encuentro que hemos tenido muchas personas con la ciencia cristiana. Nos saca de esa tierra de esclavitud y saca nuestra mente también, libera la mente para poder ser unos verdaderos pensadores y estar alertas y saber. La ciencia cristiana nos da las armas con las que podemos defendernos, con las que podemos tener una mente elevada a las cosas que verdaderamente son las que Dios nos da. Y esto me hace pensar que podemos estar como de porteros a la puerta del pensamiento, como lo dice la Biblia y también lo dice el libro de Ciencia y Salud. Muy importante estar de portero a la puerta del pensamiento para discernir qué es lo que debo dejar entrar y qué no. Muchos pensamientos andan en las noticias, andan en el mundo asustando a las personas, pero eso, ¿cómo se relaciona conmigo? Si yo estoy unido a Dios, si yo estoy realmente conectado con ese espíritu divino, esa mente divina, no me va a afectar. Pero si yo me salgo de la frecuencia espiritual, entonces sí, me voy a ser vulnerable a todo, a las enfermedades, a la carencia, a la discordia. Y es muy importante marcar eso, ¿no? No salirnos de esa frecuencia espiritual que quizá a muchas personas nos costó trabajo encontrar, pero ya teniéndola,
mantenernos en ese camino donde hay provisión, donde hay paz, donde está la armonía, la libertad. Porque muchas personas no teníamos libertad ni de pensamiento y ahora somos pensadores llenos de la libertad a la que Dios nos ha llamado. Esta libertad gloriosa de los hijos de Dios, qué cosa tan bella, ¿no? Es muy importante que si usted está careciendo de algo en este momento, tome a su Biblia. Estamos hablando hace un momento también de la provisión que Dios hace a la viuda que realmente, como decíamos hace un momento, que estaba prácticamente tan desesperada que se iba a dejar morir, ¿no? La mujer que le iban a quitar también los hijos para ponerlos en la esclavitud. ¿Qué desesperación podía haber sentido esta persona que no tenía nada ni nadie? Era una viuda, no tenía ni un marido que la apoyara, no tenía nadie en el mundo. Y sin embargo, Dios le envió un ángel, ¿no? Usted recuerda cómo mencionábamos también lo de la viuda que le pide Las vasijas. de las vasijas sobre todo, ¿no? Y las vasijas van a representar muy claramente la receptividad que tenemos, pero podríamos narrar un poco de la historia, de esa historia para que las personas que no han conocido ese pasaje de la Biblia se puedan familiarizar con él, ¿no? Lo vemos, me parece que en Reyes, ¿no? Sí, es sorprendente esos pasajes que nos muestra la Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, pues nos damos cuenta qué maravillosa es la provisión que Dios tiene para esa mujer. Ella no tenía que comer y pensaba, pues con esto último que tengo voy a comer y voy a dejarme morir porque no hay provisión. Pero llega la provisión y así como llegó a ella la provisión física para tener el sustento, llega una provisión espiritual en la que ella empieza a conocer y a comprender cuál es en realidad la obra de ese Dios maravilloso, ¿no? De ese Dios que es el proveedor, el padre de su hijo y que no la va a dejar sola en ningún momento y que le va a hacer comprender que de Dios solo llegan cosas buenas. Ahora que hablamos de la provisión espiritual, me hace pensar muy claro en lo que Jesús nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os llegará por añadidura. Y ahí estamos cubriendo la salud, estamos cubriendo las relaciones, la armonía, la paz. Mucha gente no tiene control y se han vivido en la esclavitud de alguna adicción, cualquiera que ésta sea. No solamente del alcohol, de las drogas, no solamente de eso. Hay gente que está esclavizada a comprar, hay gente que está esclavizada a sentirse quejándose toda la vida, a sentirse pobre, a sentirse deprimido. Eso es una esclavitud también, como una adicción de la cual Dios nos da la fuerza y el entendimiento para salirnos de él. Cuando dejamos que esa luz del Cristo sanador llegue a nosotros, entonces verdaderamente esa luz echa fuera la oscuridad que nos traía, yo no sé, tanta carencia, que nos traía tanto dolor, que nuestros hijos están pasando fuera del camino, no quieren regresar al camino. Dios se encarga de regresarnos a nosotros y a nuestros hijos al camino, ¿no? Y además reconocer también cómo es ese camino. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo encontramos ese camino? Quizá nosotros estábamos con una expectativa de derrota, pero al llegar a encontrar ese camino, completamente nuestro terreno mental es elevado a saber que ya no estamos derrotados, sino que somos triunfadores por la palabra de Dios, ¿no? Por esa comprensión que Él nos da, por ese entendimiento que antes no teníamos. Es muy importante porque a veces vemos las cosas en el plano natural, el plano humanamente hablando, pues sí vemos carencia, vemos pandemias, vemos enfermedades, pero cuando nos elevamos al plano espiritual, a esa frecuencia divina, allí no hay nada de carencia. Nos dice la Biblia que Dios es de ojos demasiado limpios, demasiado puros para ver el mal, ni puede ver el agravio. Así que Dios no está viendo esa carencia, está viendo la abundancia que tiene para usted, y en este momento, si usted torna a conectarse con Dios, como lo estamos expresando y como lo expresa la Biblia y el libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, usted puede sentir en este momento que la luz divina ha llegado a su vida y que empieza a sentir un dominio, una energía divina que no había tenido antes. Lo vemos también en el libro de Marcos, ¿no? Cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí nosotros empezamos a comprender lo que nos cita también la Escritura en Filipenses, la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fortaleza, es nuestro alto refugio, y lo más importante de todo esto
esa curación que llega a nuestra vida. ¿Cuántas personas andan buscando ser curados y les han dicho que no hay remedio para ellos? Pero Dios empieza a hacer una curación completamente integral y tomando en primer plano la mente. Sana la mente, va sanando el cuerpo, las emociones, absolutamente todo. De ahí que la Biblia nos cita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me parece muy importante porque me parece que Pablo lo menciona estando en la cárcel. Y estaba en una prisión, injustamente, naturalmente, pero él sentía que todo lo podía en Cristo, que con Cristo todo lo podemos. Me parece tan importante, y cuando nosotros conocemos ese poder sanador de Dios que Cristo Jesús expresaba, es una ley divina que se aplica a todos los tiempos. La ley de la gravedad existía antes de Jesús, durante Jesús y ahora mismo y a través de todos los tiempos va a existir. Pues la ley divina con mayor magnitud la podemos sentir y ver manifestada en nuestra vida cuando nosotros tornamos a esa frecuencia espiritual, porque sabemos que no es mi energía, sino es la energía divina que nunca se acaba, que Dios nunca le quita a uno para darle a otro, porque tiene abundancia para cada uno de sus hijos. Sí, es una fuente inagotable de bendición. La Escritura nos dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Todo es posible. O sea, estamos hablando de un nivel espiritual, de un nivel que ya no estamos nosotros conformándonos a lo que pues conocimos siempre. Ahora estamos hablando de que ese Dios que realmente se sale de la frecuencia yo diría, de la mediocridad que conocimos, ¿no? Sí. Es un concepto más claro, más elevado, el cual tenemos que estar dispuestos a aprender. Por eso es que si nos quedamos sentados en el sofá todos los días y queremos que nos llegue, que nos saquemos la lotería y lo poquito que tenemos lo gastamos en un billete de lotería, no estamos confiando en Dios. Y el confiar en cualquier otro poder, nos dice la Biblia y nos dice el libro de Ciencia y Salud también, es deshonrar a Dios. Si estamos confiando en otra cosa o en un trabajo, en una persona, no hay nada de malo en saber que si yo trabajo voy a recibir una recompensa, ¿no? Nos dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Y eso es muy importante. Pero si estamos haciendo el bien, como decía Cristo Jesús, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, la salud, la paz, esa seguridad de que sus hijos andan en los pasos de la verdad, es tan importante, que estamos protegidos y al mismo tiempo nos protegemos a nosotros mismos. Yo hablaba hace un momento con una persona que se preocupa mucho por su hijo, que está enfermo, que tiene muchos problemas, que le han ido muchos accidentes y tanta cosa. Y yo le comentaba, no tenemos que informarle a Dios de todo lo que estamos viendo. Él lo sabe todo. Lo que tenemos que informarle a nuestro hijo o a nosotros mismos con la convicción de que Dios todo lo puede. Que Dios es el Padre responsable, que Dios nos cuida y nos cuida de nuestros hijos y que Él realmente al que ama lo disciplina, lo protege, lo sana, lo guía, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Saber, como bien lo acaba de mencionar, no hay que estar informándole a Dios tantas cosas, pero sí hay que informarle a nuestra mente, a todo nuestro ser, a nuestros cercanos, que Dios es más grande que toda esa situación por la que atravesamos. Y cuando la gente siente esa convicción que tenemos, realmente no tenemos ni qué decírselo. Es como una luz, como una lámpara que no habla, pero que da luz. Y nosotros nos tornamos como una lámpara. Entonces, cuando estamos rodeados de las personas que se están quejando toda la vida del pasado, de lo que les fue mal, pues realmente tenemos que posiblemente disciplinarlos o de alguna manera enseñarles que si estoy hablando más de la negatividad, la voy a atraer a mi vida más. Pero cuando yo empiezo a ver la provisión de Dios, no optimistamente, sino realistamente, con una fe espiritual, con una fe firme. La fe ciega que dice, bueno, yo creo todo lo que me dicen, no es la fe que nos decía Cristo Jesús. Tener fe como un grano de mostaza quiere decir tener un conocimiento, una lucecita chiquita me lleva a ver el apagador, prendo la luz, abro la ventana y me voy y veo la luz del sol, ¿no? Y qué sorprendente es, ¿no? Así como comparando lo del grano de mostaza. Sí. Cuando el Señor llega a nuestra vida, ese grano de mostaza hace los árboles más grandes y más frondosos. Es exactamente igual cuando nosotros
conocemos la ciencia cristiana, cómo Dios llega a nuestra vida y hace de nuestra mente, de nuestro corazón y de todos nuestros sentidos ese árbol frondoso, maravilloso, que con esa sombra que da puede abarcar a muchas personas. Entonces, el sabernos estar en el camino correcto, el comprender a un Dios que antes no conocíamos y el sentirnos arropados y abrigados por el conocimiento que nos brinda la ciencia cristiana, Dios hace obras maravillosas en nuestra vida. Y lo más importante es que realmente cambia toda nuestra programación que traíamos, ¿no? Vemos las cosas desde otra dimensión. Nos dice el libro de Ciencia y Salud, y lo leemos en muchas partes, que Cristo era un metafísico por excelencia. Y lo que quiere decir es que metafísica quiere decir que ver más allá de lo que los sentidos físicos nos presentan. Y si vemos más allá, entonces estamos viendo ya una dimensión más espiritual, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos también a no ver nada más lo que estamos teniendo enfrente, sino a ver la provisión que Dios ya nos tiene y nos está esperando con los brazos abiertos en este momento, ahora mismo. No se sienta deprimido ni solo, porque cuando empezamos a hacer un recuento de lo poco que podíamos tener, como la mujer que no tenía nada, más que un poquito de aceite, un poquito de harina y aceite, y con eso realmente confió y le llevó una torta al profeta. Entonces, ella confía en que lo que él está diciendo es verdad. Él le multiplica su provisión completamente. Y cuando sentimos que la provisión viene de Dios, es una provisión abundante, que nos da hasta para poder compartir. Y esa abundancia la hemos probado. Nosotros somos testimonio vivo de todo lo que estamos hablando, de lo que estamos explicando. Somos ese testimonio vivo. Hemos experimentado en nuestra vida esa abundancia, hemos experimentado ese amor de Dios. El Dios que nosotros conocemos es el que hace posible lo que el mundo cree que es imposible. Y lo tenemos como el alto refugio en donde podemos descansar. Y lo leíamos precisamente en diferentes partes de la Biblia, pero también en el libro de la Libertad Absoluta, que es un libro maravilloso, que se lo recomendamos también, como nos dice que nuestro estado, los pensamientos que abrigamos van a determinar nuestra manera de vivir, ¿no? Y es muy importante por esa razón cuidar lo que pensamos y ver si viene de Dios o simplemente viene de la moda o viene del mundo o viene de lo que pues, realmente una pandemia o una enfermedad, qué sé yo, una epidemia. Y es importante también saber, ese libro que es maravilloso, La Libertad Absoluta, que nos habla de un prisionero de guerra que aún estando en prisión, él se sentía en completa libertad. Y él mismo lo decía, ¿no? Soy ciudadano del mundo, soy libre. Pienso yo que el tesoro más grande que el hombre puede tener es el conocimiento de las leyes espirituales. Las leyes que Cristo Jesús nos enseñó y demostró. Esas son leyes eternas que nunca fallan. Son leyes que realmente se han ido probando a través de todas las generaciones, en cualquier circunstancia y para todo sincero buscador de la verdad. Tenemos que saber que si estamos en un desierto, donde quiera que estemos, y nos encontremos que no sabemos en qué dirección es, la ley del Espíritu está ahí para nosotros. Es una ley de guía, de dirección, es una ley de amor, es una ley de provisión y de protección. Así que para todos, envío este mensaje para aquellos que están buscando cómo quedarse en un lugar de una manera armoniosa o dónde encontrar el plan que Dios tiene para nosotros. Peregrino en la tierra, tu morada es el cielo. Extranjero, eres el huésped de Dios. Hace tiempo una persona que yo conocí, que fue quien me inicia en la ciencia cristiana, me mencionaba un pasaje del libro del profeta Isaías en el que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a proclamar las buenas nuevas y la abertura de las cárceles. En ese tiempo yo me encontraba como si estuviera en una cárcel, pero llega esta persona a mostrarme
que el Espíritu de Dios siempre iba a estar sobre mí porque es un Espíritu que nos llama a libertad, ¿sí? Y que siempre nos va a acompañar, que si se abrió la puerta de la prisión ya no hay por qué regresar a la prisión, ¿sí? Que nos llama a esa libertad total, a esa libertad genuina que quizá no habíamos conocido, pero que ahora que la conocemos queremos compartirla con todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y decirles que somos el testimonio vivo de esa libertad gloriosa a la que Él nos llamó. A mí me parece muy importante cuando Moisés saca de la esclavitud a los hebreos, y de la esclavitud que habían padecido por 400 años, ¿no? Ellos, una vez que salieron, todavía algunos de ellos querían regresar a la esclavitud porque les daba miedo seguir adelante, ¿no? Y creo que nosotros ya hemos salido de esa esclavitud, de esa prisión, porque hemos llegado a entender a Dios de una manera nueva. Él es su gobernador, Él es realmente el que nos está protegiendo, el que nos está enviando la salud, su médico, su abogado. Es todo para nosotros. Dios es un padre y una madre que nos está realmente proveyendo de lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Con este mensaje esperamos que usted está despertando también con esta verdad que transforma, esta verdad que sana. Confiando que este programa le ha traído una transformación en el pensamiento, también la va a ver transformarse. Así su vida se va a transformar alrededor y la vida de sus seres queridos. Y si este programa le ha traído esa luz que realmente confiamos que le ha traído, puede llamarnos al número que aparece en la pantalla. Comuníquese con nosotros. Puede también realmente pedirnos un poco de apoyo en la oración. Podemos hacerlo también, podemos comunicarnos con usted. Podemos también hacerle ver esa luz divina. Los invitamos a que nos acompañe en nuestros servicios de curación los domingos a las 10 de la mañana, en nuestros programas de radio también. Y también tenemos un estudio de la Biblia para que usted alimente el espíritu y se fortalezca con ese nutrimento del espíritu, con ese nutrimento espiritual. Así que todos podemos seguir despertando con la verdad que sana, con esa energía divina del espíritu que nos lleva a renovación de vida. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.